En Gente RCN le anticipamos lo que será noticia. Los dinosaurios. Ah, Clara. ¿Esto es para asustarse o para divertirse? Dominaron los ecosistemas terrestres, según dicen los científicos en esta época del Mesozoico, durante unos 160 millones de años. Escuchamos estas pisadas que... Ay, Orle, mire, las pisadas de dinosaurio. A partir del próximo 11 de diciembre en el Parque Mundo Aventura, en Bogotá, se exhibirán 37 especies animatrónicas que reproducen de forma exacta los sonidos, los movimientos y los comportamientos de los dinosaurios. Estos animales que dominaron la Tierra, que se extinguieron hace millones de años. Una muestra diseñada por paleontólogos argentinos, es la única en el mundo, avalada por la Universidad Maimónides y el Instituto Félix de Azara, Argentina. Esas dos entidades, Clara y oyentes, paleontológicas, son las más importantes de América Latina. Saludamos a esta hora en Buenos Aires, Argentina, a Sebastián Apesteguía. Él es paleontólogo y va a ser el encargado de llevarnos a este recorrido por la era de dinosaurios que llega a Colombia. Sebastián, bienvenido a Gente RCN. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal este sonido? Bien, todo perfecto. Bueno, vamos a hablar de esta exhibición que vamos a tener en Colombia, pero hay uno de los sonidos que más nos ha aterrado de un género, del lagarto tirano. Uy, este es el sonido de un tiranosaurio Rex, que también hace parte de esta exposición, Sebastián. Así es, sí, es uno de los protagonistas. Bueno, contémosle a los oyentes cómo va a ser este recorrido, cómo están ubicadas estas salas. Bueno, primero tal vez sería bueno decirles que por más que se habla de exactitud en la reconstrucción y ese tipo de cosas, es bueno tener en cuenta que nadie sabe exactamente cómo eran estos animales. O sea, sabemos muchas cosas a partir de los huesos, sabemos a partir de sus relaciones cercanas con sus parientes actuales, que son las aves, con sus parientes un poquito más lejanos, que son los reptiles. Sí. Así que lo de exactitud en las reconstrucciones es dentro de lo que se puede, ¿no? Sí. Eso es bueno tenerlo en cuenta. No sabemos, por ejemplo, cómo hacían los ruidos. Los rugidos son prácticamente ideas que se tienen, elucubraciones a partir de los sonidos que hacen sus parientes, pero no lo sabemos con exactitud, ¿no? Sebastián, la muestra va a estar dividida en 9 salas y van a recrear los periodos en los que vivieron los dinosaurios, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Pero sí, no solo eso, sino ustedes también como que recrean los climas, las temperaturas y los fenómenos medioambientales. ¿Cómo hacen esto? Bueno, en realidad eso sorprendentemente es bastante más fácil, porque sí tenemos, por ejemplo, evidencias geológicas. Por ejemplo, si hay, suponte, habrán visto que cuando se seca el barro, por ejemplo, a veces en climas, cálidos como los que suelen tener más al norte en Sudamérica, quedan como grietas, queda el barro como resecado, ¿no? Y formando hexágonos muchas veces. Bueno, esas son evidencias que nos describen un poco el clima, también nos lo describen el tipo de roca que quedó y también las plantas que vivían. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, una zona plagada de helechos, sabemos que estamos en una zona húmeda, no en una zona seca. Uh-huh. Y eso nos da prácticamente todo junto, muchísima evidencia de cómo fue el clima, por ejemplo. En esta muestra también vamos a tener a
pues la representación animatrónica de uno de los animales que según ustedes, los expertos, Sebastián, ha sido uno de los animales más grandes que ha caminado sobre la Tierra. Este es el sonido, como usted lo indicaba ahora, que posiblemente emitiría un brachiosaurio. Lo interesante de la muestra es que como son animatrónicos, mueven la boca, están buscando la comida. Eso es lo que estamos o lo que vamos a ver en Bogotá. Exactamente, sí, porque una de las cosas que he visto, digamos, a lo largo de los años de trabajo en los museos, es que muchas veces, por más que pongamos esqueletos muy acertados sobre cómo eran estos animales, los chicos a veces se quedan como con ganas de más, ¿no? Y una vez he escuchado a un niño que le decía a su madre, pero mamá, ¿y dónde están los dinosaurios? Y la madre le señalaba, pero son esos. Ah, bueno. Porque los veía quietos. Claro, además se ven los esqueletos y por ahí el chico en los afiches y todo eso había esperado encontrar formas que tal vez no que se movieran, pero por lo menos que estuvieran con aspecto de estar vivos. Y eso es lo que a veces ocurre. Los niños esperan un poquito más. Y bueno, y es en esa idea que los animatrónicos pueden por ahí ayudar un poquito a los niños a entender mejor cómo eran estos animales. Sebastián, ¿cuánto tiempo se demoraron ustedes para realizar esta exposición? Bueno, en realidad bastante tiempo, pero a veces lo más difícil es seleccionar las especies, ¿no? No tanto cuánto demora cada una de las especies en ser ensamblada. A veces lo más difícil es pensar cómo vamos a darle un eje temático que sea razonable, que sea científicamente correcto y que deje también alguna enseñanza, no solamente un puñado de dinosaurios puestos en una sala. Entonces lo que se busca es a veces seguir una secuencia temporal, que los chicos sepan que no vivieron todos juntos estos animales, vivieron a lo largo, como decías en la presentación, de 160 millones de años, una cantidad de tiempo enorme. Imaginen que hace solo 5 millones de años, los humanos y los chimpancés éramos una misma cosa. ¿Sí? Hace solo 5, así que piensen en los 160 millones de años que vivieron las distintas especies de dinosaurios. Y además, bueno, hay distintos ejes temáticos como el origen del vuelo, en los dinosaurios, también la forma de oviposición, que es decir, cómo ponían huevos, cómo nacían. Pero también hay, para ambientar un poco, porque sabemos que esta muestra en Colombia va a tener iluminación, una banda sonora, una escenografía, pero para ambientar un poco también el sonido de un reptil con tejado, de un estegosauro. Sin lugar a dudas, Sebastián Apasteguía, paleontólogo desde Argentina, esta exposición va a marcar, sobre todo como usted lo indicaba, para Colombia, para esta visita que llega a partir del próximo 11 de diciembre en el Parque Mundo Aventura, pero también el tema de los sonidos, de poderlos ver en movimiento. Hablando de este recorrido, cuando uno va a ingresar a estas 9 salas, vamos a encontrarnos, como usted lo indicaba, con diferentes periodos como el Triásico, el Jurásico, el Cretácico, pero también con información para niños y adultos, que es lo interesante. Sí, efectivamente. En realidad uno está acostumbrado a que los dinosaurios llamen la atención de los niños, pero en realidad es un tema de estudio serio, con muchísima complejidad y que en muchos casos, digamos, son los adultos los que se asombran ante la información, justamente, ¿no? Ante los determinados conceptos como la evolución, como el tema del incremento de tamaño en esos linajes. Y con respecto a los sonidos que mencionabas, nosotros podemos reproducir un sonido
en el animatrónico, ponerlo tratando de caracterizarlo de acuerdo a si era un animal herbívoro, carnívoro, si tenía, por ejemplo, un cuello muy largo que le permitiera la resonancia de los sonidos, en especial de infrasonidos, para comunicarse con otros miembros de su especie, un poco como hacen los elefantes hoy día. Pero lo cierto es que los dinosaurios, lo que sabemos es que los únicos dinosaurios vivientes hoy día, los únicos que sobrevivieron a la extinción, son las aves. Todas las aves son un grupo de dinosaurios, y nosotros sabemos muy bien que las aves se caracterizan por tener una complejidad sonora memorable, ¿no? Ellas son capaces de comunicarse de muchos modos mediante el sonido entre miembros de su especie. Así que podemos trasladar un poquito de eso a los dinosaurios y nos vamos a dar cuenta que en realidad la complejidad de sonidos que deben haber tenido es muchísimo mayor, ¿no? Sebastián, por lo general, cuando uno llega y ve toda esta exposición, toda esta puesta en escena, uno nunca se imagina todo el trabajo que hay detrás. Es muy difícil transportar estas 37 figuras, estas 37 especies y en general todo el montaje. Sí, en realidad es difícil, y en especial es un problema al ser robots, que no solamente es una cuestión de tamaño, sino de circuitos y de piezas neumáticas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden fallar. Entonces, poder que resulten, que queden bien ensambladas, que queden acordes en el ambiente y que nos hagan vivir la ilusión de volver a tiempos pasados, no es fácil, y es para aprovechar, así que los espero en la exhibición. Pues muchísimas gracias, Sebastián Apesteguía, paleontólogo que nos atiende desde Argentina. Llega a Colombia Era de Dinosaurios, la exhibición prehistórica más grande de Latinoamérica. Son 37 especies animatrónicas que reproducen en forma exacta los sonidos, movimientos y además comportamientos que tuvieron esos animales hace millones de años. Sumado a eso, Clara, 200 clases de plantas propias de la prehistoria, el popular tiranosaurio Rex, el brachiosaurio que ya escuchamos, pero también un volcán que escupe lava. Realmente es algo muy interesante que va a llegar a nuestro país. Esto cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá para poder también vincular a todos los niños de colegios públicos y distritales para que la visiten. Además lo van a hacer de forma gratuita. Sebastián Apestiga, paleontólogo, muchísimas gracias por estar en Gente RCN y por invitarnos a este recorrido, y lo dejo con el sonido de las pisadas de dinosaurio. Bueno, gracias.